En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Verso 23. Pero otras barcas habían arribado de Tiberías junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en este día. Gracias, Señor, por tus misericordias, como dice tu palabra, que son nuevas cada mañana. Ahora, mi Dios eterno, hemos adorado, hemos alabado, mi Dios, en lo mejor que hemos podido. En este momento, Señor, te suplicamos, Padre eterno, que tu Espíritu Santo, Señor, hable a nuestras vidas. Señor, venimos con un corazón abierto, con una mente abierta, Señor. Te suplicamos que tú traigas revelación, mi Dios, como aprendíamos este día en el discipulado, Señor. Que tú puedas develar esa verdad que está en tu palabra, Señor, y podamos entenderla y por medio del entendimiento, Señor, poderla poner en práctica. En acción de gracias en Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Gloria a Dios. Capítulo 6 de Juan, en el verso 22 en adelante, estamos hablando cuando dice la palabra de Dios que Jesús había, si usted se recuerda anteriormente, en el verso 16 habla cuando Jesús anduvo sobre el mar, ¿verdad? Ya conocemos en extensión más o menos eso. Jesús envía a sus discípulos adelante y ellos sabían que no había más embarcaciones. Ellos sabían de que Jesús no tenía cómo llegar. Pero como quiera, Él los envía. ¿Por qué? Porque esa noche Jesús tenía planificado poder darles una enseñanza de fe a sus discípulos. Recuérdense que durante los 3 años y medio de ministerio de Jesús, siempre el plan principal fue que poder instruirlos, poder capacitarlos, poder enseñarles todo lo que Él sabía, de manera que ellos pudieran aprender. Pero el verso 22 nos está hablando no de los discípulos. El verso 22 empieza hablando que después de esa noche donde Jesús se aparece a los discípulos en medio de la tormenta, caminando sobre el agua, donde Pedro viene y realiza aquella hazaña de caminar por unos segundos sobre el mar y todo lo que pasó, el pueblo no sabía lo que había sucedido. Mas sin embargo, al día siguiente empezaron a agruparse y empezaron a preguntarse qué era lo que había sucedido. Dice el verso 22 que la gente estaba al otro lado del mar, dice, y vio que no había habido ahí más que una sola barca, y sabían, porque nunca faltaba quien estuviera controlando, vigilando, ¿verdad? Ellos, dice, sabían que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Entonces vea lo que dice el verso 25. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Vea, vamos un poquito al verso anterior, el 24. Dice, cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando ¿a quién? A Jesús. Buscando a Jesús. Entonces dice que cuando le hallaron al otro lado del mar, dicen, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y Jesús le responde y le dice, de cierto les digo, que me buscan, no porque hayan visto las señales, sino porque comieron el pan y se saciaron. Entonces viene Jesús en el verso 27 y le dice, trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. En otras palabras, dice, esta era parte de la gente que estaba, multiplicándose por los milagros que Jesús hacía. Si usted se da cuenta siempre en las iglesias, en los ministerios, ¿qué es lo que atrae a las personas? ¿Qué es lo que siempre llama la atención? Los milagros, las señales, ¿verdad? Y no tiene nada de malo, porque el mismo Jesús lo hacía. Pero Él está diciendo, ustedes están viniendo el día de hoy
no por las señales. Ustedes están viniendo acá porque recibieron el pan, porque muchos de ellos eran de los que habían ido buscando a Jesús a que les saciara el hambre. Se recuerda de la multiplicación de los panes y los peces, ¿verdad? Entonces ya muchos empezaron a ver aquella fuente de saciar sus necesidades sin tener que comprometerse. Entonces Jesús les está diciendo en el verso 27, trabajen, pero no, cuando dice trabajen, no quiere decir pónganse a hacer algo, sino que viene a decir esfuércense para obtener, pero dice aquella comida, trabajad, dice, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. ¿Se puede imaginar usted en los años de la historia lo que pudo haber pasado por la mente de esta gente en este momento? Todos estaban imaginándose. Jesús les está diciendo, trabajen, pero no por la comida que se arruina, la comida que perece, sino aquella comida eterna. Y ellos imaginarían, ¿qué será? Como aquella mujer samaritana, dice la palabra de Dios, que cuando Jesús le ofrece del agua, ¿verdad? Aquella agua que cuando la bebía jamás tendría sed. Lo primero que pensó ella era que ya se iba a ahorrar tantos viajes de ir al pozo, ¿verdad? Y tener que sacar el agua. Qué rico sería tomar agua y ya no volver a tener sed. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos comer una sola vez y ya no tener hambre? Y tener cuerpos espléndidos, ¿verdad? Porque ya no tenemos que abrir la boca para comer. Entonces, estamos viendo como en el verso 28, ellos le responden a Jesús y dicen, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dice, esta es la obra de Dios, que creáis en que Él me ha enviado. Ese era uno de los problemas más grandes que había siempre con los judíos. El decir Jesucristo de que Él había sido enviado directamente por Dios. Desde ahí empezaron ya los problemas, desde ahí empezaron ya los rechazos, porque ellos entendían de que en este hombre podría haber cierto rasgo de sabiduría, podía haber cierto rasgo de inteligencia, pero ya cuando Él empieza a decir de que Él es el enviado, cuando Él empieza ya a decir de que el Padre fue el que lo envió, ahí empezaron los conflictos. Él está viniéndoles a ofrecer ahora un alimento que ya no es el pan normal que ellos habían recibido, sino que es el pan de vida. Jesucristo es el pan de vida. Entonces vea lo que dice el verso 30. Le dijeron entonces, Señor, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y rápidamente ellos se imaginan aquella escena de que sus padres habían comido del maná. Aquel pan dice que descendía del cielo todas las mañanas. Pues ellos están viendo ahora que Jesús les dice, el pan que sus padres recibieron, el pan que Moisés les daba, no era el verdadero pan del cielo. Pero Él les dice, pero de cierto os digo que aquel que descendió del cielo y da vida al mundo, Él os dará pan del cielo. Y rápidamente, ¿cuál es la respuesta de ellos? Señor, danos siempre este pan. Siempre está pensando saciar el hambre normal, saciar el hambre física. Pero si usted se da cuenta, a veces yo siempre me pongo a pensar y digo, Señor, necesitamos tu revelación. Porque sin darnos cuenta, Jesús hablaba y la mayoría de la gente no lo entendía. No lo entendía. Vino a hablar en un lenguaje que aún si en pleno año 2014 nos hablaran, no entenderíamos, a menos que tengamos revelación, ¿verdad? Imagínense que, por mencionar un nombre, el apóstol Maldonado, Cash Luna o cualquier otro pastor, Pastor Luis Varías, quien usted se puede imaginar, empieza a decir, bueno, ustedes tienen que comer mi carne y tienen que beber mi sangre si quieren tener comunión en esta casa. Todo el mundo dice, se volvió zombie el pastor, ¿verdad? Entonces dice la palabra de Dios en el verso 35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida.
el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta, dice una vez más, es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Imagínense una predicación en vivo de parte de Jesús en esos días para la iglesia. En primer lugar, les está hablando ahora no solamente de alimento, ahora les empieza a hablar de resurrección. Ahora les empieza a decir de que Él es el pan de vida, que Él es el pan de vida que descendió del cielo. Yo imagino caras decepcionadas, ¿verdad? De decir, ¿qué es el pan de vida entonces? Nosotros pensábamos que íbamos a comer bien hoy, ¿verdad? Y todos los días que viniera. No, y empieza a decirles, ¿verdad? En el verso 40, y le dice, y esta es la voluntad del Padre, desde el verso 39, que todo lo que Él me diere, yo no lo pierda, sino que lo resucite en el día postrero. En el verso 41 podemos observar ya cómo el pueblo empezó a ¿qué? A murmurar. Ya empezó a haber discordia, ya empezó a haber confusión entre el pueblo. Y el pueblo en el verso 41 empieza a murmurar y dice, murmuraban entonces de Él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues entonces viene hoy a decir que Él del cielo ha descendido? Pero Jesús escuchó las murmuraciones y les dice, no murmuren entre ustedes. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no los trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Imagínense, sigue hablando de lo mismo, de resucitarle. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo Jesús cuando le dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere? Aquí es donde tenemos que entender algo bien importante. Cuando nosotros venimos a los pies del Señor Jesucristo, cuando nosotros venimos y ponemos nuestra fe en Él y le tomamos como el Hijo de Dios, como el verdadero Salvador del mundo, no venimos simple y sencillamente porque a nosotros nos nació directamente. Dice la palabra de Dios que el Padre mismo se encarga de traernos a donde está Jesús. Y al traernos y recibirle, entonces ahora dice, Él tiene la obligación, la responsabilidad de hacer que nada se pierda. Que aquella confianza que hemos puesto en Él no sea en vano. Cuando hemos tomado la decisión de seguir los pasos de Jesús, de poder caminar con Él, podamos llegar hasta el fin. Y Él dice que esta es la voluntad del Padre. Esta es la voluntad de aquel que le envió, dice, ¿verdad? Que de todo lo que le diera, no pierda nada. Es la voluntad de Dios, pueblo de Dios, que cada persona que llega a conocer al Señor Jesús, cada persona que hace una confesión de fe verdadera, permanezca. Es la voluntad de Dios que nadie se pierda, dice su palabra, sino que todos procedan al arrepentimiento y alcancemos vida eterna. Hoy, mientras estábamos en la iglesia de los pastores Baires, estábamos estudiando lo que era el Evangelio de Juan, siempre en el capítulo 15, ¿verdad? Donde habla de la vid y los pámpanos y todo esto. Y créanme que es bien interesante porque vemos, como decimos, que apartados de Dios nada es posible. No podemos hacer nada apartados de Dios, sin importar las habilidades, sin importar el conocimiento, sin importar la fortaleza humana que podamos tener. Tarde o temprano vamos a caer. Tarde o temprano no vamos a llegar a un lugar donde el obstáculo va a ser superior, va a ser mayor para nosotros y no vamos a poder encontrar una salida para los problemas. A veces creemos de que podemos dar frutos sin estar pegados al Señor Jesús. Yo le decía hoy a la iglesia, a los que estaban ahí, y usted lo ha escuchado en algunas ocasiones en este lugar, las iglesias están llenas de gente religiosa. La gente
está más siguiendo una religión que siguiendo a Jesucristo, el Hijo de Dios. La gente está más apegada a tradiciones, a conceptos, a procesos, a pasos, que a obedecer a Dios directamente. Por eso es de que cuando nosotros cometemos el error más grave es creer que estamos sirviendo a Dios. Yo siempre digo, ¿cuál es la forma más fácil de poder evaluarnos a nosotros mismos y decir realmente, Señor, realmente yo te estoy glorificando? Se recuerda que en alguna ocasión yo le he dicho, glorificar a Dios no significa levantar las manos y decir, Señor, yo te glorifico. Eso no es glorificar a Dios. Eso es, como dicen en un lugar, del diente al labio, ¿verdad? Pero glorificar a Dios es hacer obras o frutos, que glorifiquen el nombre de Dios. En Juan capítulo 15, verso 8, al final dice, en esto, dice Jesús hablándole a sus discípulos, se glorifica al Padre. ¿En qué? En que ustedes lleven mucho fruto. En eso glorificamos al Padre. No glorificamos al Padre en la forma en que hablamos. No glorificamos al Padre en lo que decimos. Glorificamos al Padre en los frutos que damos como hijos de Dios. ¿Y qué frutos son los que vamos a dar como hijos del reino? Vamos a dar frutos que son visibles, que cualquiera puede notar. A veces cuando vemos personas decimos, pueden estar meses, pueden estar años en la casa de Dios, pero si no hay frutos, créame, no hay nada. No hay nada. Hoy hablábamos un rato en el almuerzo con los muchachos que me invitaron a comer, por fin. Gracias, jefe. Un aplauso para el jefe. No. Gloria a los envidiosos. Mientras estábamos compartiendo con ellos, hablábamos esto, ¿verdad? Y siempre sale un poquito a colación el tema de qué sucede en ocasiones con el pueblo que se aparta del Señor. ¿Qué sucede cuando le damos la espalda al Señor y nos apartamos? Sea el motivo que sea la razón que sea. Definitivamente tenemos que entender de que una de las claves principales del capítulo 15 de Juan es que para que nosotros podamos dar fruto, dice el Señor Jesús, ustedes necesitan permanecer en mí y yo permanecer en ustedes. No podemos hacer nada en nuestra propia fuerza, el pueblo de Dios. No podemos hacer nada. Nosotros podríamos ir a una universidad cristiana y poder sacar un alto grado universitario en teología, pero si no tenemos una relación con Dios, si no permanecemos, nada podemos hacer. Ahora yo le digo, como le decía a ellos, ¿qué significa la palabra permanecer? Permanecer es como este poste que usted ve acá, que cuando usted y yo nos vamos de la iglesia, el poste se queda, ¿verdad? No es que se va y regresa, solo ya cuando sabe que van a venir los de la iglesia, ya viene para guardar las apariencias. No, sigue acá. Permanecer significa no moverse. Permanecer significa ser estable. Permanecer significa consistencia. Y esa es la promesa de Jesús, que nosotros vamos a poder dar frutos cuando nosotros permanezcamos en el Señor. Cuando nosotros estamos así que vamos y venimos, es muy difícil. Es muy difícil. Imagínense, por ejemplo, usted un árbol pequeño que usted siembra, un árbol frutal, y de repente viene el tiempo de que hay mucho viento, huracanes o lo que sea. ¿Qué sucede con un árbol que continuamente se está cayendo? Porque su raíz no está buena. Usted viene, lo levanta, todavía lo vuelve a acomodar, 2 días después allá está tirado otra vez. ¿Usted cree que tiene el potencial de llevar fruto? No va a poder llevar fruto. Va a poder llevar fruto hasta que sus raíces estén arraigadas a la profundidad necesaria para poder soportar las situaciones. La palabra de Dios nos llama a eso, a entender. Y en este caso Jesús les está hablando al pueblo ahora. No le está hablando a los discípulos directamente. Les está hablando a toda la población en general. Y le dice, señores, yo soy el pan de vida. Yo soy el que fui enviado de parte del Padre con un regalo para sus vidas. Moisés alimentó al pueblo con un pan que perecía, un pan que al día siguiente ya no servía para nada. Pero el pan que yo vengo a ofrecerles, que soy yo mismo dado en propiciación por ustedes, es un pan para vida eterna. Es un alimento espiritual para ustedes. A veces nos preguntamos y decimos, bueno, no sé por qué me he desanimado, no sé qué me está pasando, ya no me dan muchas ganas de ir a la iglesia, ya no me dan ganas ni de cantar, ni de danzar. Yo le digo, revise cómo está la dieta alimenticia de su espíritu, ¿verdad?
¿De qué se está alimentando? ¿Con quién usted está hablando? ¿Con quién usted está teniendo comunicación? ¿Qué personas están en su círculo social que están afectando? Yo le decía a alguien de acá de la iglesia, ten cuidado con el círculo, el ambiente que tú estás haciendo, ¿verdad? Yo creo que usted no me dejará mentir que es muy notorio que, por ejemplo, cuando usted visita una casa de una familia, por ejemplo, que vive, vamos a decir, dentro de los rangos de la normalidad, usted ve que en esa casa no hay discusiones entre los esposos, los hijos viven bien, son educados cordialmente, la esposa mantiene su casa arreglada y todo eso. Usted cuando entra a esa casa, ¿usted qué siente? Siente paz, siente tranquilidad. Pero yo no sé si a usted no le ha sucedido alguna vez que usted llega a una casa y desde que se para en la puerta usted dice, wow, aquí se siente algo en esta casa. Aquí hay, yo no sé qué sea, pero hay una vibra. Algo que lo hace sentir como que algo está mal en el ambiente, ¿verdad? Puede ser de que sea una casa donde haya mucha violencia, donde haya mucha disensión, donde haya discusiones, ¿verdad? Tantas cosas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos, qué es lo que entendemos con esto? Mi espíritu se alimenta también, como mi cuerpo se alimenta. Jesús vino a ofrecer no un pan natural, no un alimento físico. Jesús vino a ofrecer un alimento espiritual, un alimento para el espíritu del hombre que le permitiría poder avanzar en su vida cristiana y un día poder estar delante de la presencia de Dios. Y es el mismo pan que hoy se viene a ofrecernos a nosotros. Es el mismo pan. Entonces, ¿qué tenemos que entender? Que ya no está Él físicamente para decir, coman de mí. Pero nos ha dejado su palabra. Nos ha dejado al otro consolador, dice la palabra de Dios el día de hoy. Siempre el Espíritu de Dios está ahí. ¿Para qué? Para confortarnos, para llevarnos a otro nivel, para que podamos seguir adelante. Pero tenemos que tener mucho cuidado, porque la palabra de Dios nos dice que no debemos contristar al otro consolador. No debemos contristar al Espíritu Santo. Pastor, ¿de qué manera entonces yo puedo contristar al Espíritu Santo? Cuando yo salgo corriendo a hacer las cosas que le desagradan a Él. Cuando yo sé que hay cosas que van totalmente en contrariedad de lo que Dios